América Latina comenzó un año con dificultades económicas. Antes incluso de que el coronavirus fuera declarado una epidemia o que incluso apareciera en la prensa como un tema relevante a inicios del mes de enero, ya países como Argentina o como Brasil tenían claros problemas económicos. El problema de Argentina es un problema muy conocido, un problema que viene del año pasado, de la muy errada gestión económica del gobierno de Macri. También es el caso de Brasil. Brasil vive una recesión económica desde el año 2015, que a pesar de los intentos de aplicar medidas, digamos, amigables con los mercados, que en América Latina siempre describen como neoliberales, no ha logrado estabilizar la economía brasileña. Países como México incluso empezaron a mostrar algunas señales de estancamiento económico. Eso fue antes del coronavirus. El coronavirus ha intensificado esos problemas económicos porque, pues obviamente, la estrategia principal que se ha utilizado es la estrategia que se empieza a utilizar primero en Wuhan, en China, y luego en Italia y en España, es la estrategia de cuarentena. Y cuarentena simplemente significa que la gente deja la actividad productiva y se va a sus casas. Es una cosa demasiado simple, ¿eh? Entonces las industrias están paradas, el sector turístico está detenido, el sector de servicios, que es muy importante en la economía, igualmente está paralizado. Una de las consecuencias más severas del coronavirus es su impacto en la economía, no solo latinoamericana, sino global. Por ejemplo, Estados Unidos ha perdido casi 20 millones de empleos en apenas 2 meses o 3 meses que tiene el virus. La recesión económica es tremenda en Europa, e incluso China está creciendo todavía, pero a ritmos mucho más bajos de lo que China ha tenido en las últimas 3 décadas. Entonces, hay un problema económico que genera el coronavirus en términos de empleo, pero hay un problema económico de la economía familiar, y eso es un problema económico muy severo para los países latinoamericanos. ¿Por qué? Porque la gente se va a sus casas. Algunas empresas tienen capacidad de pagar un mes de salario o 15 días, no sé cuántas, muy pocas, pero luego no pueden pagar más. ¿Y qué hace la gente que está en sus casas sin salarios, sin ingresos? Sino, digamos, los que están en la administración pública normalmente continúan recibiendo esos ingresos, pero no los que están en la administración privada. Simplemente son despedidos, se quedan sin empleo, están en sus casas guardando cuarentena, sin ingresos. Eso es muy grave en América Latina porque, por ejemplo, a diferencia de Europa o Estados Unidos, la mayoría de los países latinoamericanos no tienen la figura del seguro del desempleo, que permite que el Estado pague ingresos por lo menos durante 3 meses cuando una persona pierde su empleo. Hasta donde yo tengo entendido, eso existe en América Latina, en Brasil y en Chile. El resto de América Latina no tiene, y ya los periodos de pago del seguro de desempleo terminaron, e incluso en Estados Unidos terminan ahora a finales del mes de julio. Entonces, hay un impacto sobre la economía global, hay un proceso de recesión, de parálisis de la actividad productiva, de la actividad industrial, del sector de servicios, hay un impacto tremendo sobre la economía familiar. Eso explica por qué ha sido tan difícil para algunos gobiernos en América Latina aplicar una cuarentena severa, como por ejemplo para el gobierno de López Obrador. ¿Por qué? Porque buena parte de la economía latinoamericana es economía informal. La gente vive de la informalidad. ¿Cómo obligas a la gente que vive de la informalidad a irse a sus casas? ¿Dónde está su ingreso? Sí, incluso los que están en la economía formal no tienen un seguro para desempleo. Entonces, ese es el primer impacto. Yo creo que una segunda reflexión que nos debe llevar a hacer esta crisis del coronavirus, porque la primera reflexión es el impacto en la economía global, que es ya muy conocido. Estamos en un proceso de recesión económica. Hay autores como Paul Krugman que dicen que ese proceso va a ser similar a la recesión de 1928-1930, la Gran Depresión, anterior a la Segunda Guerra Mundial, y hay una gran afectación a la economía familiar, ¿eh? Especialmente en los países de América Latina por la flexibilización de las normas laborales, que, por ejemplo, llevaron a que temas como el seguro del desempleo no fuera considerado. Pero entonces hay otro tema que se debe pensar y que se debe reflexionar.
que es el modelo económico que muchos países en América Latina estaban aplicando y que han demostrado, o que esta crisis del coronavirus ha demostrado, que eran modelos en el fondo muy endebles, que eran modelos en el fondo muy deficientes. Hablo, por ejemplo, del caso de Chile y del caso de su gran imitador Perú. Todo el mundo durante varios años han hablado, décadas, del modelo chileno. Ese modelo empezó a ser cuestionado por la sociedad chilena el mismo año pasado. Y nadie duda de los logros que el Chile ha tenido en materia macroeconómica, de inserción en la economía mundial, pero es que la economía no es simplemente logros de exportar más, importar más. La economía también, esos logros de tener capacidad exportadora, baja inflación, etcétera, etcétera, debe expresarse en una calidad de vida para los ciudadanos. Y eso se logra a través de un buen sistema educativo público, de un buen sistema de salud pública, etcétera, etcétera. Entonces estos modelos exportadores, Chile, pero sobre todo Perú, porque Perú se veía como la continuación de Chile, pues le habrá ido muy bien desde el punto de vista macroeconómico en estos años, pero las ganancias de ese crecimiento económico no se han visto en la infraestructura social de esos países. Porque, por ejemplo, en Perú, la capacidad del sistema de salud pública para tratar el virus es limitadísima. Por eso la cuarentena tan severa, porque no hay hospitales suficientes, no hay camas suficientes en los hospitales para atender a la gente. Entonces, ¿de qué sirve realmente un modelo macroeconómico con tasas de inflación de un dígito y muy buena capacidad exportadora? No estoy diciendo que eso sea malo, pero ¿de qué sirve eso si eso no se refleja en mejor calidad de vida para sus ciudadanos, en un sistema de salud eficiente y en un sistema, por ejemplo, de educación también pública eficiente? Sirve para muy poco. Yo creo que esa es otra reflexión que esta crisis del coronavirus nos está haciendo. Repensar un modelo económico en el cual las ganancias del crecimiento económico se vean reflejados en una mejor calidad de vida para sus ciudadanos en temas, por ejemplo, como la salud.